conversación que vamos a mantener en los próximos minutos con la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés. Consejera, buenos días, bienvenida a la Televisión Pública de Andalucía. Buenos días. Bueno, enseguida vamos a hablar de los asuntos que directamente le competen, pero hay un tema obligado en esta mañana porque del que estamos todos pendientes, la declaración de Bárcenas, prevista en torno a las 10:30 de la mañana en la Audiencia Nacional, pero por supuesto, toda esa resaca que ha habido tras la publicación en el día de ayer de esos SMS entre Mariano Rajoy y el propio Bárcenas. Dígame, porque Izquierda Unida ha pedido la dimisión del presidente Rajoy y ha dicho también que debería haber adelanto de elecciones. ¿Coincide con esta postura de su formación? Sí, coincido con la postura de Izquierda Unida, ¿no? Efectivamente, lo que pedimos en el día de ayer, como ustedes saben, Izquierda Unida además está dentro de la causa, porque lo que establecemos a través de una demanda, una denuncia, es las conexiones que había o que puede haber presuntamente entre los pagos en sobres con de empresarios con determinado tipo de concesión, tanto administrativa como de obras, ¿no? Izquierda Unida está personada en la causa. Y bueno, lo que estamos planteando es que efectivamente el presidente del Gobierno debe de dimitir, teniendo en cuenta además que la última semana no quiso comparecer en el Congreso de los Diputados y por supuesto darle el voto, darle la palabra a los ciudadanos unas nuevas elecciones que, bueno, pues nos lleven a otro Congreso de los Diputados. Bueno, usted lo está diciendo, explicaciones en el Congreso no ha dado el presidente del Gobierno. Hoy quizás tengamos la oportunidad de escucharle en esa rueda de prensa conjunta que tiene con el primer ministro polaco. Dimitir, por lo tanto, si no entran las explicaciones, la dimisión parece que no debe estar en la agenda del presidente del Gobierno. Parece que no. Que no conjugan el verbo dimitir y, como decía el portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Castro, parece que dimitir es un verbo ruso y bueno, pues no parece que entre dentro de los cálculos del presidente ni del partido que lo mantiene. ¿El siguiente paso por parte de la oposición debería ser una moción de censura? Podría ser el siguiente paso. En cualquier caso, yo creo que, independientemente de lo que se haga dentro del Congreso de los Diputados, yo creo que el Partido Popular también debería de escuchar a una cada vez ciudadanía más crítica y más movilizada que está pidiendo responsabilidades, porque estamos ante un hecho, si se confirma, terriblemente grave, que es bueno, pues la presunta financiación irregular de un partido con unas consecuencias respecto de bueno, obras o adjudicación de prestaciones de servicio. Consejera, el PSOE ha pedido la dimisión también de Rajoy, pero no adelanto de elecciones. Ustedes piden dimisión y adelanto de elecciones. Es decir, que ustedes para un posible adelanto electoral están perfectamente preparados. Perfectamente preparados. ¿También para un posible adelanto electoral aquí en Andalucía? Sí, se diera el caso, sí. Ustedes insisten desde Izquierda Unida que la estabilidad del gobierno andaluz está garantizada. ¿Usted cree que por parte del PSOE también está garantizada esa estabilidad? Nosotros estamos diciendo que Izquierda Unida le da estabilidad al gobierno andaluz y creo que lo hemos demostrado sobradamente en este año de gobierno, que estamos completamente comprometidos con el cumplimiento del programa de gobierno que suscribieron las dos fuerzas políticas, Izquierda Unida y Partido Socialista, en unos momentos durísimos para la mayoría social, para los trabajadores y las trabajadoras, y esa es la hoja de ruta que tiene Izquierda Unida. Con el tema de los ERE, ¿usted espera un nuevo auto de la jueza Alaya coincidiendo o cercano a las primarias del PSOE? Yo lo que espero es celeridad en la instrucción, que se depuren las responsabilidades, caiga quien caiga, y que se recupere el dinero. Izquierda Unida lo ha manifestado desde el principio. No solamente promovimos una comisión de investigación, sino que hemos planteado, caiga quien caiga, recuperación del dinero y una cosa que parece evidente, celeridad en la instrucción, porque si no al final las cosas se eternizan, entre comillas, y bueno, eso no parece muy justo ni muy razonable. Celeridad y caiga quien caiga. Si hubiera un nuevo auto de la jueza, imputar a algún miembro del gobierno, ¿ese sería motivo suficiente para romper la coalición de gobierno? No me gusta especular, ¿no? Cuando vayan sucediéndose supuestos acontecimientos, pues iremos viendo. O sea, ahora mismo, si este hecho se produjera, no tienen tomado esa decisión. Vamos a verlo, si se produce.
Consejera, dígame, ya yendo de lleno al tema del decreto antidesahucios, del decreto de función social de la vivienda, dígame, ¿qué pasa con esas familias, con esos 18 expedientes que ya estaban en trámite para la expropiación de las viviendas? ¿En qué situación se quedan ahora estas familias? Pues se quedan en manos del juez o la jueza y se quedan en manos de la entidad jurídica que pida la ejecución del lanzamiento. Esa es la situación en la que se queda. Nosotros con el decreto ley hemos hecho justicia y ahora pues se quedan, si me permite la expresión, en la caridad, bien del juez o de la jueza, bien de la entidad financiera. Yo lo que espero es que, habiendo una suspensión cautelar hasta que el Constitucional bien la levante o bien se pronuncie sobre el fondo, ni la entidad financiera no pida la ejecución del lanzamiento, y si la pide, bueno, pues que los jueces, en orden a esa suspensión cautelar, no lo permitan. ¿Pero qué margen de actuación tienen ustedes ahora mismo en la actual coyuntura, con la paralización del decreto, la paralización cautelar? ¿Qué pueden hacer por estas familias? No solamente por estas 18, sino porque creo que hay como unas 500 familias que ya habían solicitado también acogerse a este decreto. Pues seguimos con el programa en defensa de la vivienda, trabajando con las familias. Nuestro objetivo es que no se produzcan desahucios y nuestro objetivo es que la vivienda sea un derecho humano y no una mercancía, y ahora tenemos otras herramientas para poder hacerlo. Respecto de las 18 familias, insisto, quedan en manos del juez y en manos de la entidad financiera. Y respecto de las personas que nos habían pedido esos inicios de expediente de expropiación, pues seguiremos trabajando con ellas, haciéndole un seguimiento cotidiano y diario a cómo cambia esa situación, porque cuando se ha suspendido cautelarmente la aplicación del decreto, ha habido tres consecuencias primeras. En primer lugar, que se paralizan esos 18 expedientes y las mujeres, que desde Canal Sur habéis dado amplia cobertura, han sido casi todas mujeres las que han dado la cara por su familia, por su vivienda, ¿no? Con una valentía, con una rebeldía y con una dignidad propia, desde luego, de mujeres, están en esa situación. En segundo lugar, el decreto tenía un efecto disuasorio respecto del conjunto de desahucios que se estaban tramitando, bien de manera judicial, bien de manera extrajudicial, porque el decreto daba una herramienta, un arma a las familias respecto a las entidades financieras que querían ejecutar ese desahucio. Tenía, por tanto, un elemento disuasorio. Y en tercer lugar, bueno, pues va a encarecer el acceso a la vivienda, porque otro de los objetivos fundamentales del decreto es que no es posible que en Andalucía haya 700.000 viviendas vacías y gente que nos pide derecho humano a la vivienda. Usted la semana pasada estaba en Bruselas, estaba hablando con miembros de la Comisión Europea, explicando los detalles de este decreto, y parecían, estas son las noticias que nos han llegado, que estaban menos preocupados por el tema de la expropiación, pero sí más preocupados por el tema de esas sanciones por no poner las viviendas en alquiler. Dígame, ¿usted cree que, porque esta era la conclusión definitiva de Bruselas, que puede poner en peligro el sistema financiero español este decreto? ¿Esta es la sensación que le transmitían desde Bruselas? Nosotros lo que le trasladamos es que lo que ha puesto en riesgo el sistema financiero y lo que ha puesto en riesgo la sociedad es precisamente todos los movimientos especulativos que las entidades financieras han hecho con la vivienda. ¿Y qué le contestaban ellos, consejera? Pues que, bueno, ellos agradecían la información que les dábamos, porque nosotros, en definitiva, ¿qué es lo que les planteamos? Queremos parecernos a los países de nuestro entorno europeo, donde no se desahucia a nadie y donde la vivienda deshabitada tiene un régimen sancionador. No es posible que se siga especulando con la vivienda. Ellos agradecían, lógicamente, la información que dábamos desde la fuente y iban a usar esa información que nosotros le trasladábamos documentalmente y verbalmente en la reunión, en las negociaciones con el Gobierno central. En cualquier caso, ha sido justamente el atracón de especulativo que se han dado las entidades financieras durante los años de la burbuja inmobiliaria lo que nos ha traído a esta situación. Y el decreto camina como antídoto a esa política especulativa. Pues eso es lo que tratábamos de explicar y lo que le explicamos a los miembros de la Comisión Europea. ¿El recurso ante el Constitucional usted cree que es una idea que parte de Bruselas, una obligación por parte de Bruselas, o es una idea propia del Gobierno español? De Bruselas espero que no, porque Bruselas lo que tiene es que respetar la Constitución española. ¿Pero qué cree? Yo creo que no. Yo creo que el Gobierno ha utilizado como excusa a la Comisión, porque lo que ha llevado al Tribunal Constitucional no tiene nada que ver
con que se pueda poner en peligro o no la banca, son dos cosas distintas. El decreto ley es plenamente constitucional y hay sentencias del Tribunal Supremo que lo avalan. Bien, pues eso no tiene nada que ver con que se pueda poner en peligro a las entidades financieras, cosa que nosotros además negamos tajantemente. Lo que ha puesto en peligro a las entidades financieras que le hemos tenido que rescatar con dinero público ha sido la política de especulación. Lo que ha utilizado el gobierno es esa excusa para llevarlo al Constitucional en el último minuto, porque el último día era el 12 de este mes y lo llevó al Constitucional el 9 de julio. Es una excusa para conseguir dos cosas. Uno, la paralización. Dos, el cuestionamiento ideológico de que la propiedad no tiene función social, es decir, que el Partido Popular parece que no respeta el artículo 33 de la Constitución, donde habla claramente de la función social de la propiedad. Y tres, hacer ver a la ciudadanía que no hay alternativa. Han recurrido el decreto porque funciona, porque estaba siendo útil, porque daba poder a los ciudadanos y porque se decía, hay otra manera que no es el cumplimiento a rajatabla de las políticas neoliberales de resolver los problemas de los ciudadanos respecto con la vivienda. ¿Y le sorprendió este recurso teniendo en cuenta que el PP aquí en Andalucía no solicitaba exactamente que se hiciera ese recurso y de hecho a la hora de la votación se abstuvo en el Parlamento? Bueno, constaté que el Partido Popular Andaluz ni defiende Andalucía ni es tenido muy en cuenta por el Partido Popular a nivel nacional a la hora de tomar decisiones, porque efectivamente han dicho lo uno y lo contrario. Usted tuvo la oportunidad de entrevistar aquí al señor Zoido, que decía lo uno y lo contrario. Pues es evidente que han tomado decisiones al margen del Partido Popular de Andalucía, y también es evidente que el Partido Popular de Andalucía no defiende Andalucía desde Peñaperros para arriba. Consejera, ¿ha habido alguna llamada por parte del Gobierno para establecer algún tipo de diálogo? Porque sí se dijo, el Gobierno central está dispuesto a conversaciones, digamos, informales, pero eso sí, sin retirar el recurso. Usted dijo, de aquí de informalidad nada, conversaciones formales y en la comisión bilateral. ¿Ha habido algún contacto o nada? No, esperemos que se constituya la comisión bilateral de manera formal, porque bueno, entre gobiernos hay que establecer relaciones de manera formal, porque además estamos hablando de un elemento de primera magnitud, que es la paralización de los desahucios y el derecho a la vivienda. Vamos a escuchar al resto de compañeros en la mesa. Consejera Antonio de Yelamo. Sí, buenos días, consejera. Buenos días. Lo cierto es que este decreto que tanta expectación había generado y que tanta satisfacción ciudadana había provocado está paralizado a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Se siente usted un tanto frustrada como responsable pública y sobre todo qué se puede hacer para responder a esa expectación ciudadana que había generado entre los andaluces esta iniciativa? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados o políticamente van a hacer algo mientras tanto? Con los brazos cruzados jamás. Vamos a seguir defendiendo el derecho humano a la vivienda desde el Gobierno con otras herramientas, el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, el próximo Plan de Vivienda y Rehabilitación y la política de rehabilitación. Y como fuerza política lo que hemos establecido es una campaña sostenida en el tiempo que nos lleve a establecer con la sociedad una alianza democrática por el derecho a la vivienda, donde le pidamos, bueno, donde efectivamente hagamos esa alianza democrática que haga que la vivienda pase de mercancía a derecho humano. Contar con la ciudadanía es un elemento clave para Izquierda Unida como organización y también para mí como consejera de Izquierda Unida en el Gobierno. Seguiremos defendiendo el derecho humano a la vivienda. Cuando hemos visto las declaraciones de esas mujeres, ¿no? La primera mujer de Huelva que decía que no se rinda nadie, que sí se puede, yo me veía en la calle y de repente todo ha cambiado, nos dan una fuerza bueno, pues para defender a esas mujeres y al pueblo trabajador de la situación terrible en la que se encuentran. Así que seguiremos haciéndolo. ¿Y jurídicamente han presentado o van a presentar, me imagino, alegaciones al claro, recurso a la paralización cautelar? Ahora mismo estamos en el proceso de plantear al Constitucional por qué nosotros consideramos, primero, que ha de levantarse la suspensión cautelar, el daño es irreparable el que se puede producir sobre la familia, y en segundo lugar estamos convencidos de que en el fondo es perfectamente constitucional. María Dolores Yo me voy a las primarias y quisiera plantearle una cuestión. En el supuesto caso, bueno, primero preguntarle que cuál de los dos candidatos a primarias cree usted que se sentiría más cómodo
Izquierda Unida gobernando en el futuro en coalición. Y luego me estoy refiriendo, por supuesto, a Susana Díaz y a Luis Planas. Hay otros candidatos. Los dos son compañeros de usted en el gabinete y a los dos los conoce bastante bien. Y luego la segunda pregunta es, solo en el caso de que ganara Susana Díaz las primarias se podría producir un relevo en la presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque Luis Planas no es diputado. Y en ese caso le pregunto si Izquierda Unida apoyaría la votación de Susana Díaz como presidenta, porque sin el voto de Izquierda Unida tampoco se podría producir ese relevo. Izquierda Unida se siente cómoda en un acuerdo de gobierno de izquierda, nítidamente de izquierdas, que defienda los servicios públicos y que defienda al pueblo trabajador de las agresiones que vienen desde las políticas neoliberales, que bueno, todo el mundo sabemos qué consecuencias están teniendo. Y en ese caso, pues será con un candidato o con otro candidato. Hay un acuerdo de gobierno que es lo que hay que cumplir y renovar en el caso de que bueno, pues nos situemos en escenarios distintos. En cualquier caso, se establecen relaciones entre los partidos, Izquierda Unida, Partido Socialista de Andalucía, y bueno, pues con un acuerdo nítidamente de izquierda y que se cumpla y que dé respuesta a los elementos de transparencia, de regeneración y de cambio en las políticas, que es para lo que Izquierda Unida forma parte del gobierno. ¿Votaría a Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía en el Parlamento Izquierda Unida? Si sigue habiendo un programa que lógicamente es el que está firmado de izquierda con esos elementos, pues lógicamente, ¿no? Lo importante son las relaciones entre los partidos y el contenido de la política. Y el contenido de la política está claramente conocido, un acuerdo publicado que se va cumpliendo, 28 leyes, 250 medidas, así que... Bueno, ¿Manejan la posibilidad de que José Antonio Griñán no termine la legislatura como presidente de la Junta? ¿Lo ven posible? Bastante posible. Yo creo que distraernos en eso es un poco frívolo. Tal y como está cayendo, ¿no? Lo que viene... Es importante saber quién va a ser el presidente o la presidenta del gobierno. Sí, pero bueno, y eso ya vendrá, ¿no? Cuando tenga que venir, vendrá. Izquierda Unida ahora mismo en el gobierno le da estabilidad al gobierno y hacemos políticas de cambio, de un gobierno de cambio, y bueno, cuando vengan acontecimientos determinados, pues Izquierda Unida seguirá siendo un elemento de defensa de los trabajadores. Juan Ojeda. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí he visto que, vamos, que desde que habéis hecho coalición de gobierno con el PSOE, digamos, las relaciones entre Izquierda Unida y eso han cambiado bastante. Yo he conocido otras épocas mucho más convulsas entre vosotros, ¿no? Pero entonces creo que ahora estáis utilizando una vara de medir distinta. Antes me extrañaba, por ejemplo, cuando estaba usted diciéndose y defendiendo la postura de Centella, que pedía la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones, y apoyaba esa petición. Sin embargo, aquí en Andalucía, y cuando no hay ningún miembro del gobierno de España, ni imputado, ni con previsiones que puedan ser imputados por el tema Bárcenas, que es otra cosa. Sin embargo, aquí en Andalucía, que con el caso de los seres que ha habido ya exconsejeros imputados y la previsión de que pueda haber todavía más cargo del gobierno por acciones desde el gobierno en ese tema, ustedes no piden eso, y porque además ni siquiera tendrían que pedirlo. Su presencia es la que dice quién gobierna y quién no gobierna en Andalucía. ¿Por qué esas dos varas de medir? Yo no creo que sean dos varas de medir. Izquierda Unida ha propiciado una comisión de investigación, cosa que no ha ocurrido en ningún parlamento donde gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta. Izquierda Unida ha propiciado una comisión de investigación que tampoco se ha permitido en el Congreso de los Diputados sobre otros elementos. Izquierda Unida, que presidió la comisión de investigación, planteó un dictamen de lo que creía que había ocurrido, quién eran los responsables políticos, que los situábamos en dos exconsejeros, y más importante, qué había que hacer para que eso no volviera a ocurrir. Y nos encontramos con la sorpresa de que Partido Popular, por unos motivos, y Partido Socialista, por otros, coincidieron en tumbar ese dictamen que establecía un relato de qué es lo que ha ocurrido, quién eran los responsables políticos y qué había que hacer para que eso no volviera a ocurrir. Creo que Izquierda Unida ha marcado la diferencia en Andalucía respecto a transparencia, regeneración democrática, una comisión de investigación que pudieron ver todos los andaluces precisamente a través de este canal, y en un dictamen claro, transparente, caiga quien caiga, llegar hasta el final. Creo que los escenarios están claramente distintos, y es Izquierda Unida el que ha propiciado esa diferencia en los escenarios. Aquí lo tenemos que dejar. Muy bien. Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, gracias por haber estado en la Televisión Pública de Andalucía. Hasta la próxima. Gracias Antonio, María Dolores y Juan, que tengáis una buena semana.
y no trabajéis demasiado, que desde luego la actualidad está para trabajar muchísimo.